Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Eliseo Procopio y qué privilegio poder ser parte de la Hora Silenciosa. En esta oportunidad nos toca compartir en Efesios 5:15 al 21. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Quisiera desdoblar esta porción de la palabra de Dios en tres. Y en primer lugar, ver la exhortación, andar como sabios y no como necios. En segundo lugar, el ejercicio, la manera como esta exhortación tiene que ser llevada a cabo. Y en tercer lugar, los efectos de lo que produce esta exhortación. Recordemos, el tema es el mismo en la carta desde el Efesios capítulo 4, versículo 17. Pablo enfatiza cómo es el andar cristiano. Pablo define la vida cristiana en la carta de Efesios como un andar. Y este andar es esencial y radicalmente distinto de los que no creyeron. En distintas oportunidades Pablo va a hacer un contraste positivo con lo negativo. Por ejemplo, en Efesios 4:1 dice que debemos andar como es digno del llamado que hemos tenido. Pero en Efesios 4:17 va a centrarse en la parte negativa y decir: no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. El creyente, en cambio, ha sido transformado y debe manifestar en todas las áreas de su vida el andar de un cristiano. Por eso va a detenerse en Efesios 5:2 que debemos andar en amor, como también Cristo nos amó. En Efesios 5:8, ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y la porción que nos toca en esta oportunidad que hemos leído, andar con diligencia, como sabios y no como necios. Por eso, en primer lugar, la exhortación, andar como sabios y no como necios. Dijimos que también hay un contraste en toda la Biblia de acuerdo a la sabiduría y la necedad. En Proverbios 22:15 dice que la necedad viene en el hombre. En Proverbios 14:1 dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Esto es la necedad en los parámetros de la Biblia. Alguien que vive para sí mismo, que no tiene visión del Señor. ¿Recuerdan esa historia que cuenta el Señor, donde ese hombre que había ganado bienes en la tierra y viene el Señor y le dice: esta noche van a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. Ahora, ¿qué es ser sabio? Dice el Proverbio que el inicio de la sabiduría es el temor a Dios. Sabiduría no es aquel que tiene mucho conocimiento, sino es aquel que conoce, pero lo practica. El Señor Jesús, como buen maestro que es, al finalizar el Sermón del Monte, después de esa palabra tan profunda, divide el auditorio en dos, en alguien que escucha la palabra de Dios y no la practica, y es un insensato. Pero aquel prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca, que escucha y la practica. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Estoy imitando a Dios como hijo amado, como nos propone Pablo en Efesios 5:1? Por eso, esta es la exhortación: andar como sabios y no como necios. Pero en segundo lugar, la manera que esta exhortación tiene que llevarse a cabo es de tres maneras, como propone el escritor. Dice, en primer lugar, aprovechando bien el tiempo. En segundo lugar, entendiendo la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, ser lleno del Espíritu Santo. En cada uno de estos ítems no podríamos detener mucho, pero empecemos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál es esa manera de vivir sabio? En primer lugar, aprovechando bien el tiempo. Ahí la palabra aprovechar es redimir, comprar, sacar el máximo provecho. Y la palabra tiempo ahí no es cronos, lo que sería lo que se mide el tiempo con el reloj, sino que es kairos, oportunidad. El hombre sabio saca provecho de cada oportunidad que se le presenta para atraer a los perdidos, para bendecir, para hacer sal y ser luz. Pero en segundo lugar, entendido de la voluntad de Dios. El hombre sabio desea y procura entender la voluntad de Dios. Es su eje, es su leitmotiv, es su meta, es su camino. Un hombre sabio oró: que se haga tu voluntad y no la mía. Y ese fue el Señor Jesús. Hay una voluntad general para todos los cristianos, pero hay una voluntad particular para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Asegúrate que prevalezca la voluntad de Dios en tu vida. Me quiero asegurar de eso, y no la mía. Dios desea tu bien y sabe más que cada uno de nosotros. Es más, nuestro corazón es engañoso y perverso. Y dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin
es de muerte. Por eso el hombre sabio y no necio es aquel que aprovecha bien el tiempo, que entiende la voluntad de Dios, pero que también en tercer lugar es lleno del Espíritu Santo. Ahí hay una palabra evitar y hay una exhortación. Evitar es no ser lleno o embriagarnos con vino. Ahí la palabra disolución es la misma que aparece en Lucas 15 cuando el hijo pródigo fue a vivir perdidamente, vivió como un necio. Pero el énfasis no está tanto en lo que hay que evitar, que es cierto que está acá y es bueno no tener esta costumbre. El énfasis está en Pablo en poner en el contraste en lo que quiere hacer el Espíritu Santo, que es contrario a lo que hace el vino, es ser lleno. Ahí la palabra lleno es que tomó control. El Espíritu mora y no viene por partes, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Ser lleno es ser controlado. Así debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Contrario a lo que produce en este pasaje, lo que está diciendo, el alcohol deshumaniza, pero el Espíritu humaniza porque nos hace reflejar a Cristo. Cada vez que en el libro de Hechos se menciona que hubo llenura del Espíritu Santo, pasaron cosas de bendición para el pueblo de Dios. Pero en tercer y último lugar, los efectos de aquel que toma esa exhortación de ser sabio, que vive y ejercita de esa manera, se van a ver efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Rápidamente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias a Dios por todos y sometiéndose unos a otros. Esos efectos de la llenura del Espíritu Santo es que nuestro hablar va a cambiar, que nuestra alabanza será cristocéntrica, que seremos agradecidos y que por consecuencia también nos vamos a someter los unos a otros. Que Dios te bendiga y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo y ser sabios, aprovechando bien el tiempo, porque en este tiempo que son malos debemos ser sal, luz, pero para eso debemos ser sabios y ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.